En ciencias de la salud se parte de un principio y es que ningún tratamiento es eficaz si no parte de un buen diagnóstico. En Venezuela se habla desde hace mucho tiempo de la psicología de los venezolanos, de cómo nos percibimos psicológicamente como país, de si es cierto que tenemos un grado de vulnerabilidad psicológica importante, sobre todo después de tan largo tiempo en crisis económica y social. Se habla mucho de esas cosas, pero ¿cuánto de cierto es lo que se está contando? O sea, ¿cuánto de cierto es lo que se cree? La Universidad Católica y su Escuela de Psicología han decidido meter la cabeza en este asunto y empezar a ir más allá de la opinión y empezar a medir esto. O sea, de verdad, ¿cómo nos estamos percibiendo psicológicamente como país? ¿De verdad existe un alto grado de vulnerabilidad psicológica en los venezolanos? De ser así, ¿en qué grado? ¿En cuáles dimensiones específicas? O sea, es un intento de empezar a medir de manera concreta y especificar lo que alguna gente cree que puede ser verdad o puede no serlo. El proyecto Psicodata. Me parece que es un proyecto muy importante en los tiempos que vivimos, porque se trata de reconocer la importancia de estudiar nuestras creencias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el venezolano? Psicodata Venezuela es muy importante para la sociedad y la academia, dado que nos permite tener un retrato psicosocial de la población venezolana. Específicamente buscamos evaluar las características psicosociales del venezolano en la actualidad. Una cosa es suponerlo, que puede estar sintiendo el venezolano en este tipo de aspectos, y otra cosa es poderlo comprobar a través de una metodología científica. Aprovechemos los datos, aprovechemos la reflexión que se hace a partir de eso que se está encontrando, de lo que significa la percepción que tiene el venezolano acerca de sus emociones. En el fondo, la importancia de este proyecto para el país es que abre una línea de investigación que puede ser muy informativa, muy rica, muy necesaria para los venezolanos, de aquellas cosas que desde el punto de vista psicosocial tenemos que reforzar y estimular, y aquellas cosas que mediante programas de educación, de formación o de políticas públicas tenemos que combatir y que nos ayudará a todos a ser un mejor país. Esta es la gran contribución de este proyecto de la Universidad Católica. Psicodata Venezuela es un lugar para poder tener datos, para poder tener de verdad ese foco en lo que significa el ser venezolano en este tiempo. Buenos días, bienvenidos a la Universidad Católica Andrés Bello. Nos complace mucho que ustedes estén acá en este auditorio porque hoy tenemos información muy valiosa para compartir con ustedes. En pocos minutos, psicólogos e investigadores de nuestra Escuela de Psicología ofrecerán detalles del primer estudio nacional, un estudio pionero que da cuenta de las fortalezas y las debilidades de la psique de los venezolanos. Esto, por supuesto, enmarcado en la situación país y cómo esta ha incidido en la salud mental y emocional de nuestra población.
Se trata de Psicodata Venezuela. Importante recalcar que es un estudio pionero, es la primera vez que se hace algo de este tipo en nuestro país. Y es muy importante resaltar que uno de sus objetivos fundamentales es el de brindar información confiable y actualizada en un país donde la data no abunda a aquellas instancias susceptibles y responsables de generar políticas públicas o de mejorarlas y también de crear proyectos que incidan en trabajar los resultados de las deficiencias que hay en cuanto a la salud mental del venezolano. Antes de comenzar con los expositores, le vamos a dar la palabra al rector encargado, José Francisco Juárez, para dar inicio formal al evento. Pueden pasar los expositores. Buenos días, estimado provincial Alfredo Infante, autoridades de la universidad, invitados especiales, medios de comunicación y público en general interesados en este tema. Realmente me complace, en nombre de la institución, darles la bienvenida, además en el marco de la preparación a los 70 años de la universidad y de los 65 años de la Escuela de Psicología. La presentación de los resultados del primer avance de Psicodata Venezuela. La problemática social, económica, política de nuestro país, y me atrevería a decir en el mundo, no se resolverá si no se atiende el problema de raíz. Se han realizado muchísimos estudios e intervenciones en ese campo, en esos campos que acabo de mencionar. Pero si no se atiende a la persona, no estaremos haciendo mucho. Si no atendemos lo que está ocurriendo con las emociones, con los sentimientos, con lo que el sujeto que está anclado en un medio, que está metido en su realidad social, que tiene una situación particular con la familia, con los amigos, si no atendemos el núcleo precisamente de la sociedad, que es la persona, pues no estaremos resolviendo los problemas de raíz. Por eso me parece importante el cuidado de la persona y cómo se puede ir resolviendo este asunto como algo prioritario de cualquier decisión vinculado con las políticas públicas. De allí la importancia de este trabajo que está haciendo la Escuela de Psicología. Me parece que es relevante, que es histórico y como ya se había presentado en el video inicial, es un hito de lo que la universidad ahora complementa y aporta al país. Y digo complementa porque nosotros venimos desde hace muchísimos años dando respuesta a algunas problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. La ENCOVI, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Recientemente incluso presentamos Vénesis y la oportunidad que nosotros tenemos de soñar un futuro para el país. Hoy, Psicodata es el complemento clave, fundamental de esos estudios que nosotros queremos presentar y proponer al país para hacernos las preguntas claves y dar las respuestas que sean necesarias. Es alarmante, y todos lo sabemos, los casos de suicidios que están ocurriendo en Venezuela y en otras partes del mundo. Los problemas de salud mental en nuestras instituciones educativas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué detalles, qué aspectos nosotros podemos presentar y qué soluciones podemos dar? ¿Cuál es la ruta que podemos trazar para detectar y abordar esos casos que están relacionados con la salud mental? Estas preguntas, y es posible que muchas respuestas,
se aborden en el estudio que hoy vamos a presentar. Finalmente, para dejar la palabra a los especialistas, a los que hicieron el estudio y que puedan comentar sus hallazgos, me parece importante que quede claro que para construir o seguir construyendo un país republicano, democrático, moderno y de ciudadanos comprometidos con el desarrollo y el bienestar, necesitamos también indagar sobre esas variables que nos afectan y efectivamente buscando ese núcleo que acabo de mencionar, que es la persona. Sobre todo en relación con el modo en que nos relacionamos y en el que podemos juntos construir el país que soñamos. Yo quiero agradecer el trabajo de la Escuela de Psicología con sus aliados, como verán a continuación, para llevar adelante esta iniciativa y que estoy seguro será en adelante un espacio fundamental para ir atendiendo pues las problemáticas que ya hemos ido conociendo e intuyendo que existen en nuestro país. Muchas gracias. Y bien, luego de estas palabras vamos a dar inicio a la exposición de los investigadores involucrados. Es importante que sepan que al final de las intervenciones vamos a disponer de un tiempo de 45 minutos para desarrollar una sesión de preguntas y respuestas. Comencemos entonces con Dani Socorro. Él es sacerdote jesuita, licenciado en Psicología de la UCAP, licenciado en Filosofía de la Universidad Cecilio Acosta, con estudios especializados en Teología en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de Maracaibo, doctor en Psicología por la UCAP, director de la Escuela de Psicología, profesor de Psicología Social en nuestra universidad y coordinador de Psicodata Venezuela. Adelante, profesor. Un gran saludo a las estimadas autoridades de la UCAP, provincial de la Compañía de Jesús. Bienvenidos, distinguidos representantes diplomáticos, medios de comunicación social, colegas psicólogos y de la salud mental, y toda la gente especial que está aquí, que nos sigue de manera virtual. Gracias, muchas gracias por estar aquí. En los 65 años de historia dorada, estamos celebrando en este jubileo de la Escuela de Psicología, era imposible, ¿sí?, no celebrarlo, o es imposible no celebrarlo con un importante aporte al país. Eso es Psicodata Venezuela, un especial aporte de los profesionales de la salud mental en la construcción al país. Pero en su corta gestación, Psicodata Venezuela se ha convertido en un lugar de constancia, de encuentro, de reconocimiento, de visión y de construcción. Este es un lugar que ha venido siendo labrado desde hace más de un año. Luego de varios meses de formulación del proyecto, en diciembre del 2021, tocamos la primera puerta a una organización internacional para lograr financiamiento. Luego de una excelente valoración, y de verdad que agradecidos por esa excelente valoración del contenido y del camino presentado, se nos dijo que para la salud mental no había presupuesto porque tenían otras prioridades. Y así fuimos tocando muchas puertas nacionales e internacionales y la respuesta era que buen proyecto. Pero el financiamiento está destinado para otras áreas distintas de la salud mental. El equipo seguía trabajando y tocando puertas, y junto con nosotros, el padre Francisco José Virtuoso, quien unos 15 días antes de morir me dijo: Dani, confía que esto lo lograremos. Efectivamente, así fue. Al mes de fallecimiento, su equipo rectoral, que agradezco su presencia acá, tomando el testigo, nos comenta al equipo de Psicodata: vamos a dividir este proyecto en dos partes. Primera, aplicación del instrumento y su consecuente análisis y presentación pública. Precisamente es lo que hoy estamos coronando y agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes. La segunda es la que está aún pendiente por realizar y la idea es que podamos iniciarla pronto. Es presentación en diferentes regiones del país y activación de grupos de trabajo conformados por profesionales de la salud mental,
miembros de organizaciones sociales, agencias y organismos internacionales, religiosos, políticos, etcétera, cuyo objetivo sea la generación de propuestas de políticas públicas y líneas de intervención psicosocial. Ante esta decisión arriesgada, aquí ante todos ustedes agradezco profundamente al rector José Francisco Juárez y el vicerrector administrativo Gustavo García en especial, quienes nos dijeron: les prometemos que buscaremos financiamiento para la primera parte para poner en marcha tan importante y necesario proyecto. Y de seguro, con la solidez de los resultados, surgirá alguna o algunas manos que se interesen por seguir cultivando este terreno de constancia, de encuentro, de reconocimiento, de visión y de construcción. Ojalá que esas manos puedan salir de los aquí presentes o de algunos que nos están siguiendo de manera virtual. Y como Psicodata Venezuela es un terreno de constancia y de encuentro, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí para impulsar esa salud mental. Y estamos aquí bendecidos desde el cielo con el Padre Francisco José Virtuoso para reconocernos en el retrato que nos disponemos a presentar este día. Pero, una cosa importante, pero antes de contemplar el retrato, es necesario que nos preguntemos, ¿es un estudio que solo le interesa a los psicólogos? Y la respuesta es un estudio que le interesa a toda iniciativa pública o privada que esté interesada en obtener buenos resultados, pero con la garantía de que su gente, de que sus personas crezcan y en consecuencia con la garantía de que el entorno se fortalezca y se enriquezca. Pero surge otra pregunta, ¿cómo hacer cuando estamos ante un país que ha sufrido la pandemia mundial y lleva décadas sometido a crónicos estresores sociopolíticos? Por eso hemos querido iniciar este primer retrato, porque queremos seguir año a año en el primer retrato de Psicodata, partiendo de las preguntas. Si queremos construir un país, si quiero que mi iniciativa privada o pública llegue a la mejor expresión, ¿cuán fortalecida o herida está la persona venezolana? ¿En qué condiciones está la persona venezolana para construir este país? ¿Cómo está la persona para lograr el tejido social? ¿En qué condiciones están mis empleados de mi empresa para que logren los resultados del plan estratégico? ¿Cómo están mis alumnos y su familia para que el proyecto educativo sea exitoso? Partiendo de la realidad de pospandemia y del mantenido estrés postraumático al que hemos estado sometidos toda la población venezolana por las condiciones sociopolíticas, nos planteamos como objetivo, como dice el lema, hacer un retrato psicosocial. ¿Sí? Y esto, distinguido auditorio y todos los que nos siguen de manera virtual, yo les invito a que disfrutemos, sentémonos bien, ¿sí? Para obtener este primer retrato. Y lo vamos a obtener de manos de un excelente equipo de profesionales, se lo certifico. Personas con las que me siento profundamente orgulloso de trabajar. Pero una cosa, es un equipo que no está por aquí por sí solo, sino que representamos a quienes están tras bastidores, muchos sentados también acá, a los profesores, a los alumnos, al personal administrativo de nuestra hermosa Escuela de Psicología UCAB. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Luisa Angelucci, quien explicará el procedimiento, ficha técnica y análisis de datos. La profesora Angelucci es licenciada en Psicología de la UCAB, con maestría en Psicología de la Universidad Simón Bolívar, doctorado en Psicología de la UCB, decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAB y jefe de cátedra de asignaturas de corte cuantitativo de la Escuela de Psicología. Adelante, profesora. Buenos días. En ese marco que dio el padre Dani, pues entonces en esa motivación, esa justificación, nos planteamos primeramente como objetivo analizar un conjunto de aspectos psicosociales de la población venezolana,
con especial énfasis en las dimensiones asociadas con el constructo psicológico vulnerabilidad psicosocial. Esto está muy acorde con dos preguntas que aparecen en la invitación que ustedes tenían, que es qué características psicosociales representan o están retratadas en nuestra población actual. Y podemos hablar de vulnerabilidad psicológica en el venezolano. En este sentido, podemos hablar o definir lo que es vulnerabilidad psicológica. Hay muchas definiciones de vulnerabilidad psicológica, sin embargo, tomamos dos que creo que nos representan o que representan lo que queremos hacer. Un conjunto de factores de índole psicológico individual y del sistema de relaciones de la persona que modulan sus reacciones conductuales ante el entorno, especialmente ante entornos hostiles o difíciles, como comentaba el padre Dani. También se asocia con condiciones psicosociales que afectan o influyen en la probabilidad de sufrir problemas de salud psicológica o física. En este sentido, vamos a estudiar una serie de factores o dimensiones que están relacionadas o nos pueden configurar este constructo que llamamos vulnerabilidad psicosocial. Para ello llevamos un procedimiento básico o que se lleva generalmente en tipo de investigaciones o investigaciones de este tipo. Hicimos un arqueo, una investigación documental del concepto y de todas las características psicosociales que habían sido abordadas en investigaciones parecidas a este tipo. Sin embargo, nosotros no pudimos abarcar todas, sino consideramos abarcar algunas principales que obviamente vienen dadas tal vez por la literatura y por nuestro sesgo como psicólogos. Elaboramos una encuesta. Esa encuesta fue sometida a un muestreo piloto con 139 personas, tomando como base de datos la muestra de COVID 2022. Con esta resolución o esta muestra de piloto conseguimos un resultado, supimos o analizamos específicamente cada uno de los reactivos y analizamos también el procedimiento como tal. Hicimos algunas modificaciones reactivo, el procedimiento estaba bastante bien y elaboramos la encuesta y finalmente usamos la muestra definitiva con 1.500 personas también seleccionadas de la base de COVID 2022. Analizamos los datos obtenidos y hoy solamente vamos a presentar algunos resultados relevantes, no vamos a presentar todos, por supuesto. En análisis de datos no voy a ser muy extensa con respecto a cada una de las técnicas estadísticas que utilizamos, pero en líneas generales llevamos a cabo un análisis de confiabilidad y la estructura factorial del instrumento. De esta manera obtuvimos 14 dimensiones que están relacionadas en cierta manera, dimensiones que son independientes, pero que también en su relación pueden hablar de muchos constructos psicológicos en este sentido de vulnerabilidad. Ese instrumento está conformado por 69 reactivos. El análisis de datos lo vamos a dividir en dos partes. Una parte que tiene que ver con el análisis del reactivo como tal, para ello utilizamos frecuencia y porcentaje, y ese reactivo, cuando hablo de reactivo puede ser ítem, pregunta, como usted lo quiera llamar, ese reactivo también fue sometido a un cruce o una segmentación por un conjunto de datos sociodemográficos que hacemos como más relevantes acá: el sexo, la edad, el nivel educativo, el sentido o el estado de salud que la persona reportaba y el nivel de pobreza medido tanto de forma por el ingreso o multidimensional, datos que son aportados por el ENCOVID 2022. Tomamos como significativos un nivel un poco más estricto, que es el nivel 0,01 al 1% del error. La otra parte de nuestros análisis de datos tiene que ver con un puntaje sumado de esas dimensiones. O sea, tomamos la configuración de los reactivos, tenemos una dimensión que no las nombramos acá, sino que van a ser nombradas cada vez que hablemos de los resultados, y esas dimensiones tenemos una suma de esos ítems que nos llevan a un puntaje total. Ese puntaje total fue analizado mediante técnicas estadísticas descriptivas, media, desviación, mínimo y máximo, y luego fue segmentado, igualmente como hicimos con los reactivos, por los datos sociodemográficos que ya fueron, ya hablé de ellos. Hay algo importante que uno dice, bueno, ¿cómo ubicamos a la persona en ese puntaje total? Entonces decidimos establecer puntos de cortes a priori.
un punto de corte basado en el recorrido del puntaje. Ese recorrido entonces lo dividimos en tres partes iguales y tenemos entonces la posibilidad de ubicar al sujeto en un tacómetro que podríamos decir si esa persona tiene en esa dimensión un puntaje bajo, medio o alto. Como ficha técnica o muestreo recogido por la consultora, tenemos que toda Venezuela fue consultada con personas naturales, hombres y mujeres mayores de 18 años, como les dije, basado en la base de datos del ENCOVI. El tamaño de la muestra fue 1.500 personas. Tenemos una proporción del sexo del 55% para mujeres. La edad promedio fue 44 años de edad, con un mínimo de 18 y un máximo de 91 años. Tenemos además un nivel educativo que va desde la no escolaridad hasta el universitario, donde el mayor porcentaje fue ubicado en el nivel de media completa. La mayoría de las personas, con más del 50%, fueron trabajadores, donde el siguiente porcentaje fueron personas que se ubican en el quehacer del hogar, o sea, más de casa. Como fecha de campo, tuvimos el 8 de diciembre del 2022 hasta el 1 de enero del 2023. Eso es importante porque nos contextualiza dónde fue, qué periodo fue obtenida nuestra muestra. Fíjense que ya es diciembre y eso podría, en cierta manera, permitirnos cierto análisis del resultado. Tenemos como error muestral más o menos 2,53%, un nivel de confianza de 95%. El tipo de muestreo fue un muestreo de hacer simple de la base de datos de los encuestados del COVID 2022, garantizando representatividad de cada uno de los estados y garantizando el muestreo por cuota de tanto sexo como edad. El estudio tuvo una aproximación en la técnica de recolección como una encuesta telefónica. Específicamente se llamaba a cada uno de un representante de un hogar y se encuestaba por medio de una llamada. Muchas gracias. Ahorita vienen. Efectivamente, para conocer los resultados de Psicodata Venezuela, le cedemos la palabra a la profesora Adle Hernández. Ella es licenciada en Psicología de la UCAP, cursante de la Maestría en Técnicas de Investigación Social Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, con diplomado en Incidencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y diplomado en Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Iberoamericana de México. También es profesora de Psicología Social y directora general de Extensión Social de la UCAP. Adelante, profesora. Buenos días a todos. Bueno, antes de iniciar la presentación de resultados, quiero hacer 3 comentarios básicos para compartirles cómo está estructurada la información que les vamos a presentar a continuación. Como ya nos explicó la profesora Angelucci, en primer lugar, vamos a presentar las 14 dimensiones que nos dio el estudio. Esas 14 dimensiones, algunas están manejadas por puntaje total, como ella nos acaba de indicar. La mayoría de las dimensiones, de hecho, están manejadas por puntaje total, es decir, que es una dimensión que agrupa una cantidad de reactivos, ¿ok? Y otras de las dimensiones están manejadas por indicador único, ¿ok? Ese es un primer detalle importante. El segundo es que posterior a indicar el puntaje total que se obtenga en la dimensión, vamos a pasar a revisar hallazgos generales, los más interesantes, por supuesto, que encontramos en cada una de ellas. Y finalmente, un tercer aspecto que les vamos a compartir es el cruce que hicimos de la dimensión con las variables sociodemográficas. Allí es importante destacar que solo estamos reflejando en las que obtuvimos diferencias estadísticas significativas, ¿sí? Entonces, ustedes van a empezar a escuchar que en algunas de las dimensiones les vamos a presentar, bueno, aquí según sexo hay diferencias entre hombres y mujeres, en otros vamos a decir por nivel educativo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué a veces dice unas variables y otras? Básicamente es porque estamos presentando exclusivamente aquellas que
presentan diferencias estadísticamente significativas. ¿Ok? Dicho esto, entonces, bueno, vamos a empezar, solo que la computadora. ¿Sí? No, dice que necesitan. No importa, yo voy empezando aquí a leer desde acá, no hay ningún problema. Bueno, en primer lugar, vamos a hacerlo así. En primer lugar, tenemos la dimensión satisfacción personal subjetiva. ¿A qué nos referimos en esa dimensión? Básicamente al juicio que hace la persona, ¿ok? Su valoración individual sobre su historia de vida, sobre aspectos de su personalidad, sobre el logro que ella considera que ha obtenido en la vida. Aquí está el tacómetro que nos comentaba la profesora Luisa desde un inicio, ¿verdad? Y ahí podemos observar cómo en esta dimensión la muestra obtiene un puntaje medio alto. Los resultados nos indican un 33,65 en esta dimensión. Cuando vamos al detalle de los resultados por esta dimensión, obtenemos que las personas con mayor nivel educativo y los no pobres presentan una mayor satisfacción. Fíjense que tenemos porcentajes bastante altos en cuanto a justamente esa satisfacción que expresan las personas. El 78% están contentos como han resultado las cosas en su vida. El 73% dice, sin embargo, que si tuviera la oportunidad de cambiar algo de su vida, pues lo cambiaría. El 76% dice que su vida es muy cercana a su ideal, aunque bueno, el 31% nos indica que se siente decepcionado con los logros de su vida. Finalmente acá, un 73% declara que ha conseguido las cosas importantes de la vida. Aquí queremos destacar como comentarios de interés que los grados de satisfacción personal subjetivo en América Latina tradicionalmente han tendido a ser altos. De hecho, tenemos aquí pues un resultado 2018 que dice que el 73% de la población de América Latina declara estar satisfecho con su vida. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a retornar acá. La siguiente dimensión que tenemos acá es duelo. Duelo entendido como las implicaciones asociadas a la pérdida de seres queridos. Aquí manejamos dos fuentes de duelo, básicamente, por pérdida física o por migración. Y vemos que en el tacómetro obtenemos un puntaje de 11,39, que es un puntaje medio en esta dimensión. Aquí los resultados, esta primera lámina vamos a analizar por pérdida por muerte de algún familiar o amigo cercano. Fíjense que el 70% nos indicó que en los 2 últimos años ha perdido algún ser querido. De ese 70%, el 33% declara que esa pérdida ha afectado su salud. Y el 34% de ese 70% nos dice que le ha costado retomar la cotidianidad posterior a esa pérdida. Las mujeres, en un 38%, reportan más que los hombres que su salud se ha deteriorado producto de esa pérdida o de esa muerte. Fíjense que son más de 11 puntos porcentuales de diferencia que tenemos allí. Los mayores de 65 años, 48%, cuando nos centramos en ese grupo, reporta con mayor frecuencia que le ha costado retomar la cotidianidad en su vida posterior a la pérdida. Aquí, como dato de interés, los resultados en COVID-2022 nos dicen que el uso de servicios públicos disminuyó y se encareció la atención médica en el último año, ¿verdad? Y que la población que declara estar afiliada a algún seguro médico es apenas el 10%. Esto lo colocamos aquí porque nos parece relevante, porque estamos tocando justamente cómo perciben las personas que se está afectando su salud por duelo. ¿Okay?
La siguiente nos vamos a concentrar en la pérdida por migración. En la pérdida por migración tenemos que el 75% de las personas indican que en los últimos 2 años perdieron a un ser querido o a un familiar. De ese 75%, el 29% nos dice que su salud se ha deteriorado por esto, perciben que su salud se ha visto afectada, y un 34% dice que le ha costado retomar la cotidianidad después de la pérdida. Esto es más frecuente en los mayores de 65 años, que lo declaran en un 40%, y en las mujeres que lo declaran en un 32%. La nota de interés es la misma que acabamos de comentar. La siguiente dimensión, malestar psicológico y físico, nos habla del estado de disconfort asociado a la limitación de la capacidad para el logro y las respuestas adaptativas al entorno. Fíjense que aquí tenemos un puntaje medio, nos muestra el tacómetro en 19,28. Cuando vamos a los resultados, tenemos que, fíjense, las mujeres, las personas de menor nivel educativo y los mayores de 55 años presentan mayor malestar. El 28% de la población indica que siempre o casi siempre ve limitada su capacidad de logro por no sentirse bien físicamente. Luego, las mujeres tienden a indicar con mayor frecuencia, un 33% lo dicen, que algunas veces ven limitada su capacidad de logro por malestar físico, porque se sienten mal físicamente. Los hombres declaran esto mismo, pero 22% o sea, el 22% de los hombres declara esto también. Luego tenemos acá que el 20% de la población dice que siempre o casi siempre se han visto afectados por no sentirse bien psicológicamente. 25% de nuestros jóvenes dicen que algunas veces ven limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente. Estamos hablando de uno de cuatro jóvenes entre 18 y 24 años que declaran que su capacidad se ve limitada por verse afectados psicológicamente. Un 44% de las personas con menor nivel educativo reportan siempre o casi siempre ver limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente. Seguimos. Muy bien. 54% de la población manifiesta dificultad en expresar lo que siente acerca de las personas. Esta situación es superior en personas mayores de 45 años, que lo reportan en un 44%, y con menor nivel educativo. Fíjense que los de menor nivel educativo, más de la mitad dicen que se les dificulta expresar lo que sienten. El 49% reporta en el logro de sus metas personales, reporta que en el logro de sus metas personales ha conseguido poco progreso. Esto es mayor en los pobres, un 55% de los pobres declara esto. 35% de las personas creen que no vale la pena seguir luchando porque son siempre los vivos los que ganan. Luego tenemos que 46% de los encuestados afirman que para poder sobrevivir no hay más remedio que adaptarse a lo que hay. Esto lo vemos con mayor frecuencia en las personas con menor nivel educativo, que lo declaran en un 46%. También 46% creen que no vale la pena planificar porque muchas de las cosas dependen de la suerte que se tenga. Seguimos con la siguiente dimensión, que es afecto negativo. En este caso estamos hablando de un indicador de preocupación, tristeza o rabia, pero asociadas a la situación país. Aquí tenemos un puntaje medio de 17.74, como podemos ver reflejado en el tacómetro. Cuando pasamos a los resultados, tenemos que, ante la situación que atraviesa el país actualmente, el 90% siente preocupación. El 40% dice que con frecuencia su ánimo se ha deteriorado por esto.
siendo esto más frecuente en las mujeres. Las mujeres lo declararon 45,7% de las veces. El 42% siente que lo que pasa en su vida está muy determinado por la gente que tiene poder. El 73% se entristece al pensar en el futuro del país. El 79% siente rabia por la situación a la que hemos llegado como nación. Seguimos. Okay. Vamos ahora con dificultad en la identificación y expresión de emociones, que básicamente es la presencia de problemas para justamente identificar o manifestar aquello que sentimos. Aquí el puntaje es medio, 9,73, como pueden verlo reflejado en el gráfico. Bueno, aquí seguimos. Los resultados en esta dimensión nos dicen que la mayor dificultad en identificación y expresión emocional suele presentarse en mujeres en comparación con los hombres. Esto es lo que declara la persona, ¿okay? Su percepción. Las personas con menor nivel educativo y población con mayor pobreza multidimensional también obtuvieron, digamos, las mayores proporciones en esta dimensión. El 48% de los encuestados manifiesta estar a menudo confuso con las emociones que siente. El 45% reconoce tener sentimientos que les cuesta identificar. Y el 51% afirma que le es difícil encontrar las palabras exactas para describir sus sentimientos. Sentido de control personal. Tiene que ver con los juicios que hace la persona sobre su disciplina, su organización y su responsabilidad personal. Aquí se obtiene un puntaje total alto, 30,15. Vamos a pasar a los resultados. Fíjense que los hombres y las personas con mayor nivel educativo se perciben a sí mismas con mayor sentido de control personal. Los jóvenes entre 18 y 25 años y los mayores de 55 años se perciben con menor sentido de control personal. El 54% se siente responsable de lo que ocurre en su familia, y esto es más frecuente en el grupo de edad que va de los 35 a los 44 años. El 82% considera que es capaz de trabajar eficientemente con metas a largo plazo, y un 57% se siente parte importante de la solución de los problemas de su comunidad. En el grupo que esta categoría es menor, es en el de 18 a 24 años, que en un 51% declaró no estar de acuerdo con esa afirmación. Bueno, seguimos. Ahora tenemos por acá apoyo social percibido, otra de las dimensiones, que lo entendemos como esa valoración que hace la persona de las redes, los recursos sociales con los que cuenta pues, en su vida. Aquí los resultados nos dicen que, primero, el puntaje medio alto, 19,59, en apoyo social percibido. Es muy interesante que el principal apoyo de los venezolanos es, como decimos aquí, por mucho su familia. ¿Okay? Las personas respondieron que un 67% cuando tienen un problema acuden a su familia. Y un 30% declara que puede pedir ayuda o suele pedir ayuda a su familia. Este dato que les tenemos a continuación es muy interesante porque la mayoría de las personas sabe que en sus comunidades cercanos a su, sí, en su entorno, pues, existen instituciones, organizaciones sociales, educativas, políticas religiosas, deportivas, etc. ¿Sí? La gente sabe que están allí, pero cuando les preguntamos si acudirían a ellas en caso de tener un problema, solo el 9% de las personas dice que siempre o casi siempre acudiría a estas organizaciones para pedir ayuda. Seguimos. La siguiente dimensión
se denomina inadecuación social, que tiene que ver con el deterioro de esa capacidad para procesar información social proveniente del entorno y para responder adecuadamente al entorno. Fíjense que aquí hay un puntaje total bajo, 8.06, y los resultados nos indican que los jóvenes entre 18 y 24 años son quienes muestran mayor nivel de inadecuación social. El 62% de los mayores de 65 años reportan que aunque les gusta o les divierte, nunca hacen cosas que sean malas para ellos. El 60% de las personas entre 35 y 54 años afirman que nunca el placer y la diversión evitan que hagan su trabajo. Y el 48% asegura que nunca haría ciertas cosas si saben que están mal. Bien. Dificultades en habilidades cognitivas es la siguiente dimensión, entendida como esa dificultad percibida, ¿sí? Relacionada con los procesos psicológicos superiores, tales como memoria, atención, comprensión y expresión. Hago énfasis en percibida porque es como la persona declara que sus habilidades cognitivas están en este momento, ¿sí? Allí también hay un puntaje bajo, que como lo podemos ver en el tacón. Seguimos adelante, ahora sí. Aquí tenemos que las mujeres tienden a autoevaluarse ligeramente más bajo que sus pares hombres en esta dimensión. ¿Okay? Un mayor deterioro en las habilidades cognitivas lo reportan las personas de menor nivel educativo y la población de mayores de 65 años o aquellos, que tienen un mal estado de salud, que han reportado además que tienen un mal estado de salud. 38% de los encuestados reconoce que últimamente le está costando mucho trabajo recordar las cosas. Un 40% afirma tener problemas para atender y concentrarse, siendo esto un poco mayor en las mujeres, quienes lo declaran en un 44%, y en las personas con menor nivel educativo, un 55%. El 35% reporta que le está costando mucho comprender información escrita y el 31% dice tener problemas para expresarse de forma escrita. Cuando discriminamos por edad, las personas con 61 años o más, 65, o más, reportan mayores dificultades para comprender o para expresarse de forma escrita. Fíjense que es interesante empezar a ver los grupos que se van repitiendo en ciertas dimensiones. ¿Okay? Confianza. La confianza es la creencia, pues, de que los otros actuarán de una manera determinada, ¿no? De acuerdo a unas expectativas que podemos tener. El resultado nos indica que el 81% de los encuestados dice que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Es un dato muy importante, sobre todo si lo vemos a la luz de lo que es el capital social, a la luz de lo que es el tejido social. Y fíjense aquí como nota de interés, pues como altos niveles de desconfianza suelen asociarse con prácticas autoritarias. ¿Okay? Bueno, seguimos adelante. Ya como ven estamos en las dimensiones que les comenté que vienen por indicador único. Aquí tenemos bienestar subjetivo, que es el grado en que la persona juzga, pues de un modo general, cómo ha resultado su vida. Básicamente aquí lo que se le dice a la persona es que imagine una escalera donde el escalón más bajo, el 0, es la peor vida posible y el escalón más alto, que es el 10, es la mejor vida que podría haber tenido, ¿no? Y fíjense que el 42% de las personas se ubican en el peldaño 8 al 10. Las personas sin nivel educativo, en 21%, están en el peldaño 5, se ubican en el peldaño 5, así como aquellas con primaria incompleta, ¿okay? Que también en un 17% se ubican en el peldaño 5, es decir, que reportan menor bienestar subjetivo. Una siguiente dimensión, afrontamiento religioso.
que, bueno, usado como estrategia de afrontamiento basado en prácticas religiosas, afrontar desde las prácticas religiosas. El resultado nos dice que el 80% de las personas afirma rezar para enfrentar sus problemas. Y en este caso, aunque todos rezan, las mujeres declaran rezar más que los hombres, con 10 puntos porcentuales. Las mujeres tienen 84% y los hombres 74%. Hay 10 puntos porcentuales de diferencia en esta dimensión. Fuentes de estrés. Aquí estamos hablando de factores que pueden generar tensión o malestar en las personas. Cuando se le pregunta, cuando preguntamos cuál es el problema que mayor estrés le está generando, fíjense que de las 5 opciones, el problema económico es largamente aquel que más está afectando a la población, con un 64,5%. El segundo, que es salud, está con un 15%, o sea que estamos hablando casi de 5 puntos de 50 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar. ¿Ok? Cuando hicimos los cruces, algunos hallazgos interesantes es que, evidentemente, pues para los pobres el problema económico es más estresante, 68%, pero fíjense que para los no pobres sigue siendo un problema reportado con mucha frecuencia. El 61% de los no pobres también están estresados por el problema económico. Para los jóvenes entre 18 y 24 años, el segundo problema que más reportan es el personal, con 24%. Y hay unas diferencias también interesantes cuando se cruza con la variable sexo, porque para las mujeres el segundo problema más importante es la salud, con un 18,7%, y el tercero es el personal, con un 7%. Pero para los hombres, aunque el segundo también es la salud, el segundo y el tercero tienen una diferencia prácticamente, bueno, nada, de apenas 0,2. Porque los hombres dicen en un 10,5% que el segundo problema es la salud, pero el tercero es el político para los hombres, ¿okay? Con un 10,2. Seguimos adelante. Bueno, finalmente, la dimensión participación nos dice la intención de intervenir en iniciativas sociales que impactan en el entorno. En esta dimensión, el 59% de la población declaró tener ganas de participar en actividades sociales o políticas, y cuando hicimos el cruce, los pobres, las personas que están en ese segmento, son quienes manifiestan mayor deseo de participar con un 77%. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces estos serían los resultados de las 14 dimensiones, y ahora vamos a continuar con algunos análisis en forma de síntesis. Muchas gracias. Ahora es momento de presentar al profesor Ángel Oropesa, que nos ofrecerá las conclusiones del estudio. Él es licenciado en Psicología de la UCAB, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh, doctor en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar y jefe de Cátedra de Psicología Social de la UCAB. Adelante, profesor. Buenas tardes, buenos días. Lo que hemos visto hasta aquí es de manera muy rápida, además, es una síntesis apretada de los principales hallazgos, los principales resultados de este estudio nacional, que, como bien dijo el padre Dani en su introducción, el objetivo era obtener y analizar una serie de aspectos y características psicosociales de la población venezolana, en este caso haciendo énfasis especial en el constructo psicológico de vulnerabilidad psicosocial. Hemos centrado la atención ahí. Toca ahora también, de manera muy rápida por el tiempo, intentar una especie de síntesis de las conclusiones, al menos las más importantes. Por supuesto, estas dimensiones que ustedes vieron muy a vuelo de pájaro, no todas tienen la misma ponderación o todas valen lo mismo,
ni tampoco tienen todas la misma valencia, el mismo valor. Entonces, intentemos una especie de separación para efectos de resumen. Digamos que uno puede hablar de algunos factores que son más relacionados con la persona en vinculación con ella misma, y hay otros que son más propios de la persona en relación con los demás, con lo social. Y haciendo esa separación, encontramos algunos factores que son, en vez de llamarlos fortalezas y debilidades, por eso puede parecer una especie como de estigma, una especie de etiqueta que nos rigidiza, son factores que, dependiendo del tipo de estimulación que le demos, pueden convertirse en elementos que favorezcan una mayor resistencia a la vulnerabilidad, o por el contrario, si son estimulados los otros, pueden constituirse en elementos que construyan una mayor vulnerabilidad. Entonces tenemos en el lado de la persona en vinculación con ella misma, tenemos la fuente de estrés centrada excesivamente en lo económico, el malestar físico y psicológico, que ya mencionaba la profesora Adle, es un dato importante, casi lacerante, que encuentres 1 de cada 4 venezolanos, pero 1 de cada 5 entre 18 y 24 años que diga que se siente mal psicológicamente. Claro, alguien preguntará qué significa eso, pues no lo sabemos, porque la pregunta es ¿cómo te sientes? Mal. Entonces el siguiente trabajo es, bueno, ¿qué significa mal? Entonces, pero que te digan que se siente mal psicológicamente es un dato muy importante. El duelo, ciertamente las consecuencias, las implicaciones del duelo por pérdida física o por migración, la dificultad sorprendentemente alta para identificar y expresar emoción, pero por el lado de las variables que uno pudiera considerar como más favorables o como más positivas o como que se deberían estimular, que es como la palabra más nos gusta, está el sentido de bienestar personal, o sea, la lectura subjetiva de cómo es mi vida, la satisfacción personal subjetiva, el sentido de cuánto control tengo sobre mi vida y sobre las cosas que hago, la adecuación social, que es relativamente baja, unas habilidades cognitivas que, gracias a Dios, a pesar de la crisis educativa, de la deserción escolar que he encontrado en COVID, sigue siendo relativamente no tan deficitaria como hubiéramos pensado al comienzo, el afrontamiento religioso y un apoyo social centrado casi exclusivamente en la familia. En cuanto a las dimensiones que uno pudiera llamar más vinculadas con los otros o con lo social, están ciertamente el deseo de participación como una gran herramienta que habría que estimular, que tengas un altísimo porcentaje de la gente que, contrario al mentiz y contrario al cliché que puede pensar mucha gente, sí quiere participar en actividades sociales, en actividades políticas, pero a medida que bajas en la escala socioeconómica, mientras más pobre, más quieres participar. O sea, ese dato es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Del lado preocupante, por decirlo de alguna manera rápida y ligera, está la desconfianza, la altísima desconfianza, como bien dijo la profesora Adle, es una especie de plomo en el ala para construir capital social y muy asociado lamentablemente con la tendencia pasiva de las poblaciones a aceptar prácticas autoritarias del gobierno, porque como no se confía en los demás, el orden social tiene que venir de alguna parte, generalmente de arriba. El aspecto negativo ante el país, preocupación, rabia, tristeza, el bajo apoyo social con la excepción de la familia, y esos son los datos que uno tendría que decir, bueno, vamos a tener que ponerle atención ahí. Si sintetizamos todavía mucho más, y por supuesto toda síntesis implica sacrificar exactitud en el análisis, tendríamos que decir que el foco de atención se centraría cuando hablamos de utilizar esto para programas de intervención, programas de formación, diseño de iniciativas de acción social dirigidas a atacar este problema. El foco tendría que ir dirigido a ciertos sectores muy específicos, principalmente mujeres, personas mayores de 65 años, en la gente en situación de pobreza, las personas con menor nivel educativo y los jóvenes entre 18 y 24 años. Habría que decir, estos son nuestros grupos privilegiados a la hora de pensar en diseño de iniciativas que un poco vayan hasta acá. Para terminar, si intentamos alguna conclusión antes de ir a la parte de preguntas y respuestas, el intercambio con ustedes, una de las cosas que encontramos en el estudio, y esto lo ha encontrado también mucha gente afortunadamente, es que cuando tú te metes, cuando te empiezas a adentrar en lo que es el mundo de las características psicológicas, psicosociales de los venezolanos, lo primero que salta, el principal rasgo es la
enorme complejidad, una riqueza compleja que tiene elementos contradictorios en su seno. Pero lo bueno es que se resiste a las etiquetas. A la gente le encanta etiquetas, además monocausales. El venezolano es así o es asado. Los datos se rebelan contra eso. Es una psicología muy compleja, muy rica, que sí. Y tiene elementos contradictorios, sí es verdad. Pero que no la reduzcas con etiquetas porque se queda todo por fuera. Cuando vas por el lado de nos centramos en lo que nos preocupa en esta primera edición de Psicodata, el tema de la vulnerabilidad psicosocial. Si nos vamos a aquellas dimensiones que deberíamos de alguna forma preocuparnos, porque si siguen alimentándose, si las dejamos que corran, si siguen estimulándose, pueden convertirse en problemas que conduzcan a que aumente la vulnerabilidad. Y las vimos en la presentación de los resultados, básicamente la muy baja confianza interpersonal, el afecto negativo con respecto al país, este estrés excesivo centrado en lo económico, el malestar psicológico y físico que reporta una parte importante de la población, el tema del duelo y las dificultades de un porcentaje importante de la población en identificar y expresar emoción. Esas son dimensiones de la vulnerabilidad que tendríamos que atacar, porque si las dejamos que crezcan, contribuyen a que la vulnerabilidad se acreciente. Pero, como es una psicología muy compleja, del lado de las que tendríamos que reforzar, porque bien reforzadas se constituirían en escudos de defensa contra una mayor vulnerabilidad, también las hay. Están, por ejemplo, las que ustedes vieron, esa percepción de bienestar subjetivo con mi propia vida, la satisfacción personal, el sentido de control personal, el apoyo social de la familia, creo que es nuestra herramienta fundamental en este momento, el afrontamiento religioso, los deseos de participación, las habilidades cognitivas resguardadas o conservadas y unos bajos niveles de inadecuación social. Entonces, lo que encontramos, esto nos obliga a ser respetuosamente humildes, porque cuando uno ve esto, la tentación de todos, empezando por nosotros, es poner etiquetas. Dime, somos vulnerables, no lo somos. El venezolano se resiste a las etiquetas. Lo que tenemos que pensar es un poco más grande. Es decir, tenemos en esta complejidad, gracias a Dios que la tenemos, elementos que tenemos que cuidar que no crezcan más, porque si crecen, entonces estaremos hablando de una mayor vulnerabilidad de la población en términos psicosociales, y pensar que estos otros tenemos que reforzarlos con programas de intervención, con programas de formación, con las cosas que pensamos que se tienen que hacer. Ahora, de nuevo, ¿qué va a primar? ¿Qué va a sobresalir en el tiempo? ¿Cuál de los dos? ¿Los que parecen preocupantes o los que parecen aplaudibles? ¿Cuál es más? Bueno, ese es el reto. Un poco la primacía de unos u otros, como aparece en la pantalla, va a depender del tipo de reforzamiento que reciban unos u otros. Hay elementos que contribuyen a una mayor vulnerabilidad, debemos atacarlo, como hemos dicho, que hay elementos que contribuyen a una mayor resistencia, debemos fortalecerlos para que eso no ocurra. Ahora, y cerramos con esto, también huyamos de la tentación fácil de pensar que entonces centrémonos solamente en el venezolano y en sus características psicológicas. Y hemos dicho que esto se llama vulnerabilidad psicosocial, no solo psicológica, porque tiene que ver con las relaciones de la persona. O sea, cualquier intento, así como bien dijo el profesor Juárez al comienzo, dice de la realidad venezolana y de las cosas que habría que hacer si no toma en cuenta la variable psicosocial, si bien es cierto eso, y muy cierto, también es cierto que debemos incorporar a la hora de diseño para superar esto, no solo estrategias centradas en estas variables, sino seguir estimulando, exigiendo, demandando, preocupándose por la implementación de cambios en la estructura social y política del país, porque al final es la combinación de ambos. Uno sin el otro es ineficaz, es inefectivo. Tiene que haber un trabajo conjunto de mientras se exigen y demandan los necesarios cambios organizacionales en la sociedad y políticos para que sobre todo deje de haber elementos reforzadores de vulnerabilidad,
tenemos que hacer entonces el trabajo de ir reforzando aquellos que son escudos contra la vulnerabilidad. Como dijimos al comienzo, y termino con esto, en el video introductorio, no hay tratamiento eficaz de ningún problema si no parte de un diagnóstico adecuado. Esto es un diagnóstico, por supuesto, incompleto, al que se le puede sacar mucha más punta. Esto es un comienzo, una investigación, pero queremos compartirlo con ustedes. Lo que viene ahora es ver cómo se puede utilizar esto, que es la segunda parte de lo que mencionaba el padre Dani en su introducción, para empezar entonces a pensar en programas de formación, iniciativas de acción social, estrategias de intervención social, para reforzar lo que sabemos que hay que reforzar y tratar de combatir lo que creemos que hay que combatir. Gracias. Bien, finalizadas las exposiciones, es momento de dar paso a la segunda parte de esta presentación, que es la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, nuestros jóvenes de protocolo les estarán entregando un papel en blanco a aquellos interesados en expresar sus inquietudes. Allí deberán poner nombre, apellido, organización o medio de comunicación que están representando y, por supuesto, la duda o inquietud. Mientras eso sucede, es importante que les comente que los resultados de Psicodata Venezuela ya están disponibles en la página web psicología.ucab.edu.be. También voy a aprovechar para comentarles que en esta sesión de preguntas y respuestas van a participar 2 investigadores involucrados con este estudio. Y van a estar participando, por supuesto, van a estar contestando las inquietudes que ustedes manifiesten. Ellos son Celibet Guarín, licenciada en Psicología de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, candidata a doctora en Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de cátedra de las asignaturas de procesos básicos en Psicología de la Escuela de Psicología de la UCAB, docente de la UCB y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. También estará respondiendo sus preguntas el licenciado José Eduardo Rondón. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Psicología de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Psicología de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del área de investigación de la Escuela de Psicología de la UCAB y docente de la UCB. Vamos a esperar unos minutos mientras ustedes formulan sus preguntas. Ok, ya tenemos las primeras inquietudes. Esta la plantea Josneit Crespo de Telemundo. ¿Cómo ha sido el aumento del uso de farmacéuticos, ansiolíticos, antidepresivos y su costo? ¿Se puede acceder a ellos? Buenos días, gracias por la pregunta. Exactamente esa variable como tal no la estudiamos, ¿sí? Sin embargo, sabemos que producto de la pandemia y de la crisis que atraviesa el país, situaciones como ansiedad, depresión, ha aumentado en nuestra población. Sin embargo, como tal, estas variables no fueron tocadas en nuestro estudio, entonces no sabemos exactamente esa cifra. Esta pregunta la formula Alberto Delgado, de PwC Venezuela. Estas variables fueron desagregadas geográficamente. En caso contrario, ¿qué necesitarían para hacerlo en la próxima oportunidad? Sí, la muestra se recogió en varios estados de Venezuela. Dentro de ellos destacan Barinas, Apures, o sea, el arqueo realmente de la muestra cubrió y fue representativo de la población venezolana. Alberto Delgado hace otra pregunta. ¿Las personas no se sienten agotadas
por sus amigos. Dimensión, aspecto social percibido. Las personas no se sienten apoyadas por sus amigos. Claro, eso fue uno de los datos que se obtuvo, que las personas sienten gran apoyo percibido, ¿ok? Tanto por sus familiares como por sus amigos. No, de nuevo, el que la gente manifieste casi un 70% de cuando le pasa algo, se apoya en su familia, no quiere decir que no tenga amigos. Somos un país que en otros estudios ha salido como muy amiguero, ¿sí? Pero, y es un poco producto también de la crisis, que parte del problema que estamos viendo es la sobredimensión de funciones de la familia. Ante la pérdida de Estado, en otros países el Estado se encarga de muchas cosas que tienen que ver con la recreación, con la salud, con el ocio, con la educación, que en Venezuela no está ocurriendo. Ha habido un déficit progresivo de Estado muy importante y esas funciones las ha asumido la familia. Entonces, parte del problema es que la familia en Venezuela es casi todo. Es el centro de salud, es el apoyo educativo, es el centro de recreación, es una cantidad de cosas. Y eso hace, ¿el problema cuál es? El problema entonces que encargándose de tantas cosas, la labor principal de una familia, que es servir como de piso formativo, afectivo de sus miembros, tiene que descuidarlo, tiene que estar pendiente de muchísimas cosas. Entonces, el dato es un dato que tiene su cara buena, y es que en Venezuela la gente se apoya básicamente en la familia es casi con lo único que cuenta el venezolano. La parte no tan buena es que es una familia que está sobrecargada de funciones justamente por aquí. Esta pregunta la formula Grace Lafontant de Lucavista para la profesora Adler Hernández. Como directora de Extensión Social, ¿qué representan estos datos para su trabajo con las comunidades desde la UCAP? Bueno, fíjate, aquí hay una data que es muy, muy interesante, justamente, y la hilo con la respuesta que anteriormente dio el profesor Ángel. Cuando necesitamos apoyo, recurrimos principalmente a lo personal, ¿sí? Yo me pregunto, por ejemplo, cuántas organizaciones que hacen trabajo están el día de hoy acá. Hay un dato que es muy interesante que nos está dando la investigación, y es que si las personas tienen un problema, solo un 9% van a recurrir a organizaciones que estén en las comunidades. Eso es un dato muy importante. Lo otro que es muy interesante en todo esto, en referencia a la pregunta que nos hace Grace, es que aquí hay que hacer un análisis, que además es un análisis muy dinámico, porque tenemos que empezar también a ver cómo se van solapando un poco los factores de riesgo y los factores protectores que estamos viendo, ¿ok? Porque, bueno, a lo mejor ustedes dicen, bueno, entonces todos los mayores de 65 años están en riesgo. Bueno, en una mayor probabilidad pareciera que sí, pero tenemos que empezar a jugar con factores protectores y de riesgo, porque a lo mejor si usted es mayor de 65 años, pero tiene un buen apoyo social, tiene una buena familia, no está en condición de duelo, pues a lo mejor usted está más protegido que otro que tenga mayores factores de vulnerabilidad. Entonces es muy importante no ver esto como absolutos, sino con la dinámica que supone la información que estamos viendo. De cara, obviamente, al trabajo que hacemos en comunidades, es muy importante, por ejemplo, para nosotros, saber que el 77% de personas que están en contexto de pobreza quieren participar. Es una oportunidad, es importantísimo. Claro, tenemos un detalle, es la confianza. Tenemos unos niveles de desconfianza muy altos, pero tenemos, por otra parte, la oportunidad de saber que no solamente la gente quiere participar, ¿sí?, sino que hay apoyo, se sienten apoyados por sus cercanos, y hay satisfacción también, ¿ok? Y al final la gente tiene una sensación también de satisfacción. Entonces, hay unos elementos que son muy importantes, que nos permiten empezar como a pensar en las mejores maneras de trabajar de cara a estos resultados.
Otro resultado muy interesante para nosotros, y me parece también muy impactante, fíjense ustedes cómo las personas con menor nivel educativo salen recurrentemente con mayor riesgo. Entonces, pues de cara también al trabajo que hacemos en tensión social, es un dato importantísimo que estamos recogiendo aquí. Así que, bueno, por supuesto que toda esta data es fundamental. Además que la salud mental tenemos que empezarla a ver no exclusivamente desde el ámbito clínico, que es un ámbito muy importante para ver la salud mental, pero cada vez más la salud mental se va viendo desde enfoques comunitarios. Y por lo tanto, todos los trabajos que podamos hacer a nivel de comunidades organizadas para la promoción de la salud mental, del bienestar, son datos valiosísimos para el trabajo que hacemos. La periodista Grace Lafontaine formuló otra pregunta, esta vez dirigida al padre Dani Socorro. A su juicio, ¿qué resultados le parecen alarmantes de las 14 dimensiones estudiadas? Algo que ya ha manifestado la profesora Adler. Para mí incluso le insistía al equipo, ¿no? Un poco cómo poder ver, trabajar, porque considero que es base. El 81% de la población venezolana no confía en nadie. Bueno, tenemos que establecer puentes. Tenemos que, bueno, desde las diferentes organizaciones, desde las diferentes áreas de la sociedad, tenemos que trabajar. Me parece que ese es uno de los puntos de los más críticos que tenemos, entre otros que aparece allí, pero el tema de la confianza. Si no confiamos en nadie, por supuesto, cada día nos vamos volviendo de espaldas unos con otros, y eso hace que aumente la anarquía, aumente todo lo que supone un caos social. La siguiente pregunta la formula Humberto Márquez de la agencia Interpress Service. ¿Hay diferencias o semejanzas relevantes entre esta situación, la venezolana, y la de otros países de América Latina? Tendríamos que, bueno, hay elementos como, el tema sí sigo con el tema de la desconfianza. Si vemos el tema del Latinobarómetro, en el Latinobarómetro podemos ver que en las diferentes áreas de América Latina hay profunda desconfianza social. En Venezuela, uno de los que mejores niveles se puede tener con desconfianza a instituciones, estamos hablando de un 25%. En eso aparecía la iglesia como un poco más, pero en general, ese nivel de desconfianza, que bueno, que es tan básico, cada día va disminuyendo. Eso hace que las instituciones, la percepción, el tema de organización social vaya disminuyendo, y lo que supone ese individualismo, el centrarse en uno, es también, bueno, va haciendo que yo aproveche muchos de los contextos sociales o muchos de los beneficios sociales siempre en función de mí y no en función de ese contexto social o de lo que supone cada uno de estos beneficios e instituciones sociales. Bueno, yo creo que, reitero, ese es uno de los puntos que tenemos que trabajar. El tema de, bueno, tendríamos que, para poder hacer con más detalle, tenemos que hacer un estudio comparativo. Hay elementos que nos ha ayudado un poco, que aparecían en el tema aquí de interés, pero generalmente lo que reitero, sí, el punto de los que más pudiéramos comparar, porque lo hicimos a propósito en comparación con la Gallup, es el tema de la confianza. Y además de eso, agregando la dimensión de satisfacción personal percibida, también va a estar disponible en la página web. Hicimos una pequeña comparación América Latina en el índice. Venezuela tiene índice de satisfacción personal percibida parecida a América Latina. Sin embargo, además, América Latina es mucho más alto que Europa. La siguiente pregunta la formula Bárbara Agelvis de AFP. ¿Lograron conocer o medir por qué las personas no acuden a la atención psicosocial? No fue una variable que en este momento medimos. Y bueno, eso es parte de lo que para las siguientes ediciones vamos a tomar incluso todas estas sugerencias, y lo que queremos incluso hacer en la segunda parte, que es ir por diferentes partes del país para reunirnos con colegas, psicólogos, colegas de la salud mental, con la sociedad civil en general, con políticos, es bueno, cómo poder ponerle más foco a diferentes áreas que son estratégicas y que son claves. La próxima pregunta la plantea Luna Perdomo de California. Son 3 preguntas. ¿Qué políticas públicas debería implementar el Estado para atender estos problemas expuestos? ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes darán con este estudio? ¿Se les brinda ayuda psicológica a los encuestados?
Yo creo que el próximo, sí, el próximo paso es, bueno, sentarnos a discutir en mesas de trabajo para ver cómo podemos abordar estos datos que hablan por sí solos y poder brindar estas mejoras tanto en los factores protectores, ¿sí? Porque eso hay que reforzarlo, y esos factores que están en riesgo en nuestra población, cómo pudiéramos corregirlo. Y yo creo que ahí es necesario el apoyo tanto de la empresa pública como privada y la academia para poder apostar a solución. Celibet, que es secretaria de la federación. Yo creo que la federación tiene un importante servicio, si también lo pudiera comentar, especialmente para esa asistencia. Sí, desde la federación tenemos 3 servicios. Uno de ellos es la línea de ayuda psicológica, que es gratuita. En la cuenta de Instagram de la federación, @fpb-be, están los 3 servicios. Tenemos SEAXI, que es a bajo costo, y también tenemos el servicio, que es el programa de psicólogos voluntarios, que tenemos psicólogos que atienden, 105 psicólogos que son voluntarios que atienden a nivel nacional a venezolanos dentro y fuera del país, que también es gratuito. Entonces, bueno, síganos y allí tendrán algunos servicios. Otra cosa, cuando hablamos aquí de políticas públicas, yo creo que hay algo importantísimo, hay que poner la salud mental sobre la mesa. La salud mental, fíjense cuando el padre Dani dio la introducción, ¿okay? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buen proyecto, pero no es prioritario la salud mental, y sí es prioritario la salud mental. Tenemos que poner atención a la salud mental de nuestras personas. Que 1/3 de la población nos diga que siente afectada su capacidad de logro porque se siente mal psicológicamente, porque se siente mal físicamente. Eso no es cualquier cosa. Que 1 de cada 4 jóvenes nos diga que se siente afectada su capacidad de logro. Estamos hablando de 18 a 24 años porque se siente mal psicológicamente, por lo menos algunas veces. Esas son cosas que hay que poner sobre la mesa. Y en cuanto también a lo que es políticas públicas, tenemos que ver la salud mental no solamente como atención ya cuando estamos en enfermedad, sino en la promoción de la salud mental. Es decir, en intervenciones que prevengan. Y las políticas obviamente deberían estar orientadas a generar bienestar colectivo en las personas. Eso es un poco lo que yo quería completar. Sí, para completar, hay que ver algo que vimos en la presentación. Estos son datos complementarios con el COVID, que tenemos condiciones de vida ya palpables de lo que es la condición de vida del venezolano, y esto nos da como otra lista, y lo tenemos que ver como un complemento. Esto nos da la parte más psicológica. Entonces, unir las dos nos permite efectivamente generar intervenciones. Más que todo, nosotros sabemos que hay intervención primaria, secundaria y terciaria. Tal vez estos datos nos permiten más abocarnos a la intervención primaria, que es a toda la población, considerando los factores de riesgo y factores protectores, pero tenemos en el foco ciertos grupos de riesgo. Fíjense que la población tenemos ya, no lo voy a repetir, pero tenemos 4 o 5 grupos de riesgo que nos permitiría entonces abocarnos a ellos en función de una intervención ya secundaria. Continuamos con una pregunta formulada por Robert González y Lorena Rivas de Cáritas Nueva Vida. ¿Cómo podríamos acompañar a las personas más vulnerables a superar la subcultura de la pobreza mental en nuestra comunidad? ¿Cómo podríamos acompañar a las personas más vulnerables a superar la subcultura de la pobreza mental en nuestra comunidad? Bueno, yo creo que uno de los primeros elementos que tenemos que considerar es que no hay fórmula mágica, ¿sí? Ese es uno de los grandes peligros que podemos tener cuando tenemos estos resultados. No hay unos manuales, no hay unas fórmulas mágicas, no hay un libro en donde uno va a agarrar, sino que va a depender del contexto. Por eso una de las primeras tareas que tenemos después de esta parte, después de toda esta exposición, una de las tareas que tenemos es, bueno, primero vamos a reconocernos en este retrato. En segundo lugar, bueno, ¿cómo podemos trabajar desde mi organización? Pero si hay algo que es clave en todo esto es esa capacidad primero para encontrarnos. Y aquí otra vez vuelvo a reiterar esa capacidad para poder en ese encuentro, cómo poder generar alianzas, sobre todo si vamos como instituciones, como ONG, como desde diferentes. Y en segundo lugar, yo creo que el tema es esa capacidad de escuchar. La gente, una de las cosas que uno va viendo, incluso en estos días apareció una noticia
que bueno, que muchas de organizaciones van con mucha planificación y cuando se dan cuenta lo que más necesita en este momento de la gente es que los escuchen. Esa capacidad incluso para poder identificar emociones, para poder decir, bueno, ¿en qué estoy? Eso. Pero reitero, teniendo esto como inicial, yo creo que bueno, es escuchar, es organizarnos, es articularnos. No podemos trabajar de espalda a otras organizaciones, sino bueno, que la idea es poderlo siempre hacer en conjunto. La siguiente pregunta la formula Manuel Cardoso a título personal. Se habla del daño antropológico que ha sufrido el venezolano. ¿Qué hay de cierto? Daño antropológico es una forma de formular. Hay otros hablan que de sufrimiento psicológico, otros hablan de sufrimiento país. Lo que sí, bueno, nosotros nos hemos sentido incluso después de toda la revisión bibliográfica, después de poder analizar, después incluso de nuestra experiencia en las diferentes áreas, la forma como pudimos abordar estas diferentes aproximaciones es a partir de ese concepto de vulnerabilidad psicosocial, que hace referencia, por un lado, bueno, cuán heridos podemos estar en medio de unas condiciones, si algo que está demostrado históricamente y especialmente en América Latina, es que condiciones sociales y políticas en donde hay mucho sufrimiento, en donde hay unas condiciones como muy críticas, en donde hay una continuidad de procesos o de estresores que, bueno, que generan estrés postraumático constantemente y a largo plazo. Eso, por supuesto, tiende a dejar huellas, tiende a dejar marcas, ¿sí? Entonces, bueno, y eso es un poco lo que hemos tratado de expresar en este estudio, que algunos los llaman de otra manera, pero bueno, desde esta perspectiva lo que manifestamos es cómo captar esa vulnerabilidad, pero por otro lado, cómo también captar la fortaleza. Una de las cosas que hemos insistido a lo largo de este encuentro es cuidado con las etiquetas. Sí, el tema de poder etiquetar, porque si etiquetamos, por supuesto, eso al final ya tenemos gran parte del trabajo perdido. Es poder entender cada caso, cada sociedad, cada contexto, porque bueno, muchas de estas dimensiones que aquí hemos presentado se solapan, se integran. Entonces, bueno, por eso es importante verlo en su conjunto, verlo de forma muy completa e integral. La estudiante de psicología Seomi Rodríguez plantea lo siguiente. Si hipotéticamente se buscara plantear un programa que mejore la confianza de los ciudadanos en relación con las autoridades gubernamentales, ¿qué programa de intervención sugeriría? Mira, yo creo que fundamentalmente tenemos que empezar a ver cómo nosotros reconstruimos nuestro tejido social. Y eso básicamente está relacionado con la reconstrucción de relaciones. Nosotros tenemos que ver al otro humanizadamente. O sea, tenemos que vernos los unos a los otros humanizadamente. Nosotros tenemos que aproximarnos de manera que el otro me importe. ¿Okay? Así que fundamental, todas intervenciones que contribuyan con abrir espacios de encuentro, con abrir espacios para aprender a relacionarnos nuevamente de maneras no violentas, de maneras respetuosas, donde pongamos la dignidad de la persona por delante. Con eso, como premisa, pues podemos construir múltiples intervenciones. ¿Okay? Por ejemplo, pensando acá en muchas cosas que sé que se hacen, por ejemplo, en las comunidades, donde se abren espacios para atención de adultos mayores, ¿no? Pero no atención clínica, sino donde ellos van, se encuentran, trabajan en conjunto, generan quizás proyectos. Eso va reconstruyendo las formas de relacionarnos, eso va reconstruyendo la confianza y eso va reconstruyendo el tejido social. Yo creo que por allí tenemos que empezar, por vernos los unos a los otros como personas, poniéndonos en el centro y siendo solidarios con el otro, ¿no? Yo creo que por allí, con eso como premisa, podemos empezar a construir muchísimas intervenciones que buscan lo que usted haga en su cotidiano. Y en ese mismo sentido, tal como lo refleja el estudio, tenemos que hacer énfasis en estas variables protectoras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos deseo de participación.
esa conducta de participación, ese deseo de involucrarnos en el día a día, creo que debe ser considerado para esos futuros proyectos que se puedan hacer para fortalecer la confianza. Fíjense que, y lo decía el padre Dani al inicio, esto es un estudio, además de pionero, esto diagnóstico, y lo ideal para establecer luego esos planes, programas de intervención, es seguir discutiendo, es seguir recorriendo y es generar estas mesas de encuentro donde de una manera multidisciplinaria y también con la gente se pueda trabajar en estos planes. Hablando con la profesora Adle, siempre decíamos, ok, hay que reconstruir el tejido social, pero ese tejido social está conformado por personas. Por eso la importancia de estudiar la salud mental y, bueno, traerla a la mesa. Y como decía la profesora Celivia en esas discusiones, ella decía, sin sujeto no hay tejido. Entonces tenemos que proteger al sujeto, o sea, tenemos que centrarnos en la persona también para poder empezar a reconstruir estas relaciones. Agradecemos su intensa participación en la formulación de preguntas. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Voy a plantear 3 más que fueron elegidas al azar y hago entrega de sus inquietudes y dudas al profesor Ángel. Profe, esas son las que tienes que Eso le responder vía pasa- correo electrónico una a una, la Eso le tarea. pasa. Seguimos entonces con las 3 últimas. Esta la plantea Cristina Navarro y Pedro Certat. Dentro de los resultados se identificó que las personas con menor nivel educativo formaban parte del sector más vulnerable. ¿Qué se está haciendo al respecto para atender un sistema educativo que se encuentra en franco deterioro? ¿Se tiene pensado en una siguiente fase profundizar en este aspecto educativo? Sí, bueno, primero pido disculpas porque es que la gente de comunicaciones de la universidad exige que uno vaya a atender a los medios y hay una cantidad de medios, sobre todo internacionales, cosa que nos parece muy bueno, que querían atender, responder preguntas, hacer preguntas. Entonces, disculpen por favor tener que ausentarnos a algunos de nosotros. Bueno, volvemos otra vez a los datos que hace en COVID de la universidad. El último en COVID 2022, mucha gente se quedó con el dato del titular de prensa, que la pobreza había bajado y no siguieron leyendo. Y lo que venía después era que, si bien ha bajado la pobreza, la desigualdad ha aumentado y la deserción escolar se ha disparado. Entonces, uno de los dramas que tenemos en Venezuela es que la educación ha sido casi la principal víctima de esta crisis. Entonces, a nivel de personal docente, a nivel de remuneración de los pocos que quedan, a nivel de infraestructura educativa, a nivel de presencia de las escuelas. Entonces, tenemos un problema que a menor nivel educativo no es solo que tengas menos habilidades para el trabajo, sino que además tiene implicaciones psicosociales importantes. Es igual como cuando encontramos que los no pobres tienen, aparte de la pelazón económica de no tener plata en el bolsillo, el no pobre significa tener además más presente consecuencias psicosociales que hay que atacar. Entonces, ninguna iniciativa, por supuesto la universidad en eso es pionera, de programas de formación educativa va a ser completa o total si no va acompañada de un cambio en las condiciones que están generando un abandono de la educación. Ojalá sea el gobierno o cualquier otro que ponga en la agenda que la educación es prioritaria, de nuevo, no solo como un eslogan para generar personal que sea laborable, sino porque la vulnerabilidad psicosocial nos puede disparar como país porque se está centrando en sectores como, por ejemplo, la gente que no tiene acceso a la educación. La siguiente interrogante la plantea la profesora Ángela Díaz. Ella es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena. Que la familia sea el principal sistema de apoyo puede reforzar el aglutinamiento y cómo influye en la diferenciación del venezolano. Pues estaba fuera de tocar, ok, ya. Lo dijimos al comienzo, tiene una cara bonita, romántica, el venezolano lo principal es la familia. Sobre el Estudio Mundial de Valores, además, que no lo hacemos desde hace tiempo en Venezuela porque no tenemos plata, resulta que Venezuela es de los países del mundo el de mayor concepto de familia. De hecho, para el venezolano familia es todo el mundo. O sea, para un suizo familia es la mamá y de casualidad. Pero para un venezolano familia es el primo de la sobrina que se divorció del tío allá. O sea, la familia es una cosa muy extensa y la familia es lo que queda. Entonces, la noticia buena otra vez es que el apoyo principal es la familia. Gracias a Dios nos queda familia en Venezuela. Pero la noticia mala es un poco lo que menciona la profesora en su pregunta.
está provocando distorsión. En lo que él llama, entiendo que llama ya aglutinamiento, es que de verdad la familia es el centro de recreación. En la familia, si el chamo no logra ir a la escuela porque no hay escuela o sale mal en matemáticas, ¿quién le enseña? ¿Alguien del Estado? No, le enseña la tía sabia que está en la casa. Si hay un enfermo en la casa crónico, ¿dónde va? ¿Una institución del Estado? No, para alguien en la casa que se queda cuidándolo. Si tú te quedas sin trabajo y un seguro de desempleo, no, hay alguien en la casa que te da plata y te presta. O sea, la familia es todo. En Venezuela nos parece que es normal, pero cuando usted habla con gente de otros países, le parece que la familia está como sobredimensionada, quizás lo que la profe llama como aglutinada. Esa es la parte mala. Por eso es que a veces molesta cuando alguna gente, de manera muy simple, dice que la familia no está cumpliendo su labor, o que parte del problema de la supuesta, que no es verdad, falta de valores del venezolano se debe a la familia. No, la familia no es el victimario, es la víctima. La familia no es el responsable, es la víctima de lo que está pasando. Entonces, quedémonos con los dos datos. El dato bueno de que gracias a Dios hay familia, porque es nuestro bastión de apoyo, y el dato no tan bueno de que la familia es todo, y al ser todo, descuida cosas que debería hacer. La última pregunta es muy puntual y la formula Ana Guinando. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de los resultados? Yo voy a empezar. Nos sorprendió tener todos estos datos de manera presentada, de manera creo que hermosa, y que ocultan todo el trabajo que tenemos atrás de esto. Entonces, para mí me sorprende la presentación y el trabajo que hicimos en equipo. Pero efectivamente estamos buscando un dato de la presentación. Eso es lo que quería decir. Gracias. Yo secundo lo que dice la profesora Elvita. No, ha sido para nosotros una experiencia como investigadores muy nutritiva al hacer el análisis de los resultados. Hay una cosa, bueno, hay muchos que a mí me llamaron la atención. Ahorita me voy a centrar en una que está vinculada un poco a lo anterior. Siempre hemos dicho, y sobre todo los que hacemos trabajo comunitario, siempre decimos que la escuela es un factor de protección. Siempre lo hemos dicho. Pero ahora lo tenemos medido. O sea, es impresionante cómo las personas con menor nivel educativo están en condiciones de mayor vulnerabilidad. O sea, la escuela no solamente como lo decía el profesor Ángel, es para que yo vaya a aprender a leer, escribir, sumar, restar, física, matemática, química. O sea, la escuela está, el que yo participe, el que yo tenga una persecución escolar, me protege de una cantidad de elementos que no voy a repetir porque ya les dijimos, pero bueno, para mí particularmente, eso fue uno de los elementos más interesantes que encontramos, porque siempre lo decimos, pero pues aquí lo tenemos medido, y eso me impactó bastante. Y yendo en la misma línea de la profesora, pero algo que tal vez está también detrás de cámara, es que el estudio es deporte cuantitativo, y utilizamos, como dije al principio, un conjunto de técnicas estadísticas, pero cómo la técnica estadística nos permite llegar a estas dimensiones que tienen relevancia social y psicológica. El orden en que aparecen las dimensiones no es un orden aleatorio. Nosotros nos sentamos a ver cuál era el orden que tenía que tener la presentación de cada una de las dimensiones. Y resulta que el orden que aparece es el mismo orden que aparece en un análisis factorial, donde el factor 1, la dimensión 1, resalta como más importante para ser presentada como primero. Entonces, es la combinación de unas técnicas estadísticas, y ustedes podrán decir, lo decía el consultor en el video, estamos abordando un problema a partir de un análisis cuantitativo que no hace que lo reduzca, sino que más bien lo enriquece. Como supuestamente es la última, la palomita. Por supuesto que hay muchos datos, y la invitación a que se metan en la página web y traten de averiguar, y otra vez, son los más importantes. Hay un dato que en lo personal me preocupa. El padre Dani comentaba al comienzo lo que ocurrió con el padre Virtuoso, que se enamoró de este proyecto y empezamos a buscar financiamiento, y la respuesta era esa. Para salud mental no, o sea, para otras cosas, para partidos políticos, para cualquier cosa así, pero para salud mental no. Esto como que no le llama la atención a mucha gente. Bueno, hacemos esto con ayuda propia de la universidad y otra vez el reconocimiento de las autoridades de la universidad.
Pero entonces sale el dato de que 1 de cada 5 venezolanos dice que se siente mal psicológicamente. Y cuando baja los chamos entre 18 y 24, sube a 1 de cada 4. Claro, alguien puede preguntar, bueno, ¿qué significa eso? Pues no sabemos, porque uno no puede ser tan irresponsable como para extrapolar cosas que uno no preguntó. Pero el hecho de que la gente te diga, me siento mal psicológicamente, es una invitación a que tú te metas allí a ver qué está ocurriendo. Porque no es una concha de ajo, es 1 de cada 4 chamos y 1 de cada 5 de la población. Entonces tenemos una población cuya salud mental, en sentido amplio de la palabra, merece al menos que se le preste mayor atención, porque, insisto, y cierro con esto, si descuidamos algunas cosas, puede crecer el lado peligroso de la mayor vulnerabilidad si no hacemos que crezca el lado de las defensas contra eso. Quedan muchas preguntas y aquí hablando con la profesora Angelucci, lo que se nos ocurre es que como esto está grabado, va a estar grabado en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Psicología. Entonces, bueno, los investigadores nos sentaremos a responder esas preguntas y las publicaremos a través del canal de YouTube para que nadie quede sin su respuesta. Sí. Y bien, para cerrar este nutrido y nutritivo evento, vamos a escuchar de inmediato al padre Alfredo Infante. Él es sacerdote jesuita, provincial de la Compañía de Jesús, teólogo, filósofo, exdirector de la revista SIC, docente, experto y activista en temas migratorios, de paz y derechos humanos, y además vicecanciller de la UCAP. Adelante. Muy buenos días, gracias por tan buena y nutrida participación en esta mañana de hoy. Muchísimas gracias por este tan maravilloso equipo de la Psicodata. Antes de dar el agradecimiento final, quisiera decir algo a propósito de los resultados, que me parece que es importante comentar en torno al tema de la familia. Hay un dato muy importante, muy bien explicado por Ángel, pero que es necesario también considerar que como estamos en un país con un gran porcentaje de expulsión migratoria y uno de los principales estresores es la cuestión económica, la familia se convierte fundamentalmente en el centro también de la fuente económica, vía las remesas. Y por eso quizás también un elemento importante que se debería considerar para seguir profundizando el tema de la familia. Y el otro elemento es que la psicodata tiene que ver con la interioridad y al pasar también a esa carga de vulnerabilidad en la persona y convertirse la familia en la fuente principal de referencia, también se pasa ahora al quiebre posible de la familia. Y por eso también es importante esa intervención. Quiero agradecer de verdad este momento por lo siguiente. En COVID, en la Universidad Católica, que ha tenido un gran impacto, estudia el contexto en el que los venezolanos estamos viviendo. Esto es muy ignaciano, estar siempre pendiente de la persona, tiempo y lugar, estudio del contexto. Bénesis, que presentamos hace poco, nos pone a soñar, a alzar la mirada y ver qué tenemos que construir, hacia dónde queremos ir. Pero sin duda alguna, no podemos ir si no hay un sujeto. San Ignacio de Loyola hace mucho énfasis en que haya sujeto, interioridad. Y por eso esta psicodata es para nosotros muy importante porque atiende ese núcleo. En definitiva, tiene que ver con el venezolano real que está llamado a construir nuestro país. Y eso es para mí el valor importantísimo de este estudio que viene, diríamos, a encajar, a engranar
lo de Encovi, lo de Bénesis, y nos coloca ahora en el sujeto. Pues agradecer tremendamente y resaltar un dato que es preocupante, que es el tema de la desconfianza. Eso, desde la perspectiva de fe, para nosotros es un problema espiritual. O sea, la crisis económica, la crisis política, la crisis social está adentrándose en el sujeto y está generando un daño espiritual que se expresa en la desconfianza y en la fragmentación. Pero unido a eso, como la realidad no es clara oscura, sino es con muchos grises, pues hay una dinámica importante, hay un clamor importante que es el deseo profundo de participar. Y yo creo que ahí está el anclaje fundamental. O sea, hay desconfianza, pero no hay una resignación, sino un deseo profundo de participar. Y en los actores sociales, en los actores políticos, en los actores comunitarios y en las personas, tenemos que ver, discernir cuáles son las claves, los mecanismos para construir esa confianza. Como decía Dani, no hay receta. Toca ser creativo. Y en ese sentido, creo que este estudio, a pesar de que arroja elementos muy dramáticos, es un estudio esperanzador, porque nos pone un desafío a nosotros mismos, a cada uno de los aquí presentes, a cada una de las organizaciones aquí presentes, a la universidad, a la sociedad, a los partidos políticos, de repensarnos como Venezuela. Y que ese anhelo de participación pueda ser canalizado para superar la desconfianza, que es también una dinámica que nos está haciendo profundo daño. Quiero agradecer a todos, quiero agradecer especialmente al equipo y a estos 3 estudios, Encovi, Bénesis y ahora la psicodata, que nos pone ahora en el espejo de nosotros mismos, pero no un espejo para quedarnos en nosotros mismos, sino para soñar y para construir. Que así sea. Bueno, nuevamente agradecido, de verdad, y agradezco públicamente a este hermoso y profesional equipo, pero además a toda la Escuela de Psicología que se ha empeñado que en estos 65 años, de verdad, no lo podamos hacer de cualquier forma, sino siempre poniendo lo mejor. Hoy, a partir de hoy, gracias también al lanzamiento de Psicodata, hoy tenemos también el lanzamiento de la página web de la Escuela de Psicología, que ya se ha dicho, así que a partir de hoy también tenemos la página web y ahí pueden encontrar los resultados de Psicodata. También pueden seguir, para los que quieran escuchar de nuevo o proponer todo esto, en nuestro canal de YouTube, Psicología UCAP, ahí entonces podrán escuchar todo esto que hemos vivido hoy. Muchas gracias y de verdad que muy agradecidos a todos.